Hoy vamos a sumergirnos en un texto muy personal, que se mete de lleno en ese conflicto que a veces surge entre seguir a la manada y ser fiel a nuestra propia verdad. El título lo dice todo: libertad y conciencia, el despertar del alma. Prepárense, porque es un viaje que de verdad cuestiona esas estructuras que nos rodean. Y bueno, el texto arranca con esta idea, que es potentísima, es la que marca el ritmo de todo lo que vamos a ver. Básicamente, nos dice que una vez que ves la verdad, ya no hay vuelta atrás. No puedes hacer como que no la viste. Esta frase es el punto de partida de un camino del que, según el autor, ya no te puedes desviar. Así que empecemos con la primera parte que el texto llama el momento de la verdad. Aquí es donde nos va a describir ese instante, ese chispazo interno de claridad que de repente lo pone todo de cabeza. El texto nos presenta un concepto que es clave para entender todo lo demás: el clic de la verdad. Ojo, no habla de un proceso largo, sino de un clic, un instante, un momento en que de pronto te cae el 20 y te das cuenta de que la realidad es otra. Es como si se cayera un telón que fue construido con discursos, con presiones, con miedos, y de repente ves lo que hay detrás. Y claro, justo después de ese clic, el texto nos lanza una pregunta que es el corazón de todo este asunto. ¿Qué haces? ¿Sigues fingiendo para evitar el que dirán? ¿O eliges tu libertad, tu conciencia, tu alma? Es una disyuntiva súper clara entre encajar y ser íntegro con uno mismo. Y aquí el autor es muy directo. Define el precio de no hacer nada, de quedarse callado. No se trata solo de ignorar la verdad, no. Dice que es un acto de traición, pero a uno mismo. El punto aquí es que seguir en ese engaño tiene un costo interno y es altísimo. Esto nos lleva de la mano a la segunda sección, quedarse versus salir. Aquí es donde el texto ya se mete a desmenuzar el dilema, a explorar qué pasa si tomas un camino o el otro después de ese momento de la verdad. Y el contraste que nos pinta la fuente es brutal. Por un lado, quedarse es seguir alimentando un sistema muchas veces por el miedo a lo que digan los demás. Es vivir a la sombra de una figura y de toda su estructura. Pero del otro lado, salir se describe con verbos que son pura vida: respirar, recuperar tu dignidad, encontrar una fe que sea tuya, que sea auténtica. Es que fíjense en las palabras que usa el texto. Son verbos súper poderosos, muy positivos. Salir no se presenta como una pérdida, para nada. Es todo lo contrario, es una recuperación activa de lo más esencial: la capacidad de respirar, de pensar por cuenta propia, de tener una fe genuina. Pasemos ahora a la tercera parte, verdad versus mentira. Aquí vamos a ver cómo el autor pone en una balanza las consecuencias a largo plazo de elegir cada uno de estos dos caminos. Esta es la encrucijada que nos plantea el texto. La verdad, nos dice, puede doler al principio. Claro, es un golpe, pero te sana para siempre. La mentira, en cambio, te da una comodidad al instante. Es lo fácil, pero al final, según el autor, te destruye. O sea, es la elección entre un dolor corto para una libertad larga o una comodidad momentánea para un derrumbe anunciado. Y esta frase lo resume todo de una manera increíblemente simple y poderosa. Al final del día, toda esa decisión tan compleja se reduce a esto: elegir entre lo que te amarra y lo que te da alas para ser libre. Y finalmente llegamos a la cuarta y última sección, el camino a la libertad. Aquí el texto nos va a mostrar cuál es, desde su perspectiva, la meta de todo este viaje interior. Aquí es donde el autor le da un giro a la idea de la fe. Propone que una conexión espiritual real, auténtica, no depende de una organización, de un edificio o de un grupo. Depende de algo mucho más íntimo, más personal. Y el texto nos lo explica como en varios pasos. Primero, dice, hay que soltar la idea de que la fe está atada a símbolos externos, a templos o a figuras que llama apóstoles de cartón. Luego, entender que esa conexión se encuentra en el corazón, de forma directa. Y por último, darse cuenta de que no se necesitan intermediarios falsos. Es una visión de una espiritualidad sin filtros. Y todo este recorrido nos lleva a la reflexión final del texto, a su idea más importante, que redefine por completo el concepto de fe para quien lo lee. Y esta es la gran conclusión a la que llega la fuente. Pone cara a cara dos ideas: la de una religión que se siente como una prisión contra la de un camino espiritual que te libera. Es el cierre de todo el viaje, transformar una estructura que limita en un sendero abierto hacia la verdad. Y para terminar, el texto que hemos estado analizando cierra con un llamado a la acción, que es súper directo, sin rodeos. Va dirigido específicamente a los miembros de la organización religiosa conocida como La Luz del Mundo, o LLDM, que es a la que el autor hace referencia. Y con esa frase,
Así de contundente, la fuente termina su reflexión. Deja un mensaje final que, para la gente a la que se dirige, seguramente resuena con mucha fuerza, mucho después de haber terminado de leer.